¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánto peso puede soportar el orgullo humano antes de romperse bajo la presión implacable de la realidad? En la inmensidad del cielo, a 10.000 metros de altura, donde el oxígeno es escaso y la muerte está a solo una falla mecánica de distancia, las etiquetas sociales, el saldo de las cuentas bancarias y los uniformes cargados de galones brillantes no significan absolutamente nada. Allí arriba, suspendidos entre las nubes y el vacío, solo importa una cosa: la verdad. Y la verdad tiene una forma muy cruda, casi violenta, de presentarse cuando menos la esperas y cuando más vulnerable te encuentras. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de aviones o de héroes inesperados, es una lección profunda sobre la humildad, el sacrificio y el poder invisible de aquellos que el mundo moderno ha decidido ignorar. Quédate con nosotros durante esta hora, porque cada minuto de este relato te hará cuestionar qué tan rápido juzgas a las personas que te rodean y qué tanto confías en las apariencias antes que en la esencia pura de los seres humanos. Capítulo 1. La forja de un corazón de acero. Para entender realmente lo que sucedió en la cabina de ese Boeing aquel fatídico domingo, debemos viajar más de 50 años atrás en el tiempo. Imaginen el año 1972. El mundo de la aviación era un club exclusivo, un territorio dominado casi exclusivamente por hombres con corbatas estrechas, camisas blancas impecables y reglas de cálculo en el bolsillo. En ese ecosistema, Elena era una anomalía, un fantasma que nadie quería ver. Era la única mujer en una sala de diseño con más de 200 ingenieros en la sede central de Boeing en Seattle. Ella no hablaba mucho en las reuniones, no necesitaba hacerlo, mientras sus colegas se enfocaban en la estética exterior, en cómo hacer que los aviones fueran más rápidos o en cómo añadir más lujo a la primera clase. Elena estaba obsesionada con algo mucho más profundo y vital: la supervivencia mecánica. Su padre había sido un viejo mecánico de locomotoras de vapor en las montañas de Washington, un hombre de pocas palabras que le enseñó desde niña que las máquinas, al igual que las personas, tienen alma. Si las escuchas con atención, Elena, le decía su padre mientras se limpiaba la grasa de las manos con un trapo viejo, ellas mismas te dirán cuándo están cansadas, cuándo tienen sed de aceite y cuándo están a punto de rendirse bajo el peso de su propia carga. Elena llevó esa filosofía a la era de los grandes reactores. Ella fue la mente maestra, la mano invisible detrás del diseño de la turbina Vance 7, una obra de ingeniería que eventualmente se convertiría en el estándar de oro de la industria aeronáutica mundial. Pero su mayor logro no fue la potencia, sino algo que sus jefes, en su arrogancia juvenil de los años 70, llamaron con sorna el seguro de vida de Vance. Era un sistema de redundancia puramente mecánico, diseñado para funcionar sin necesidad de electricidad, sin sensores digitales y sin las computadoras que empezaban a emerger. Era un mecanismo de relojería gigante, oculto en el corazón del motor, que permitía que una turbina se reiniciara incluso si toda la electrónica del avión fallaba debido a un rayo o a una falla total de energía. Sus superiores se rieron de ella en las juntas de presupuesto. Elena, le decían con un tono paternalista que ella aprendió a ignorar. Las computadoras nunca van a fallar. Estamos entrando en la era digital. El código es el nuevo Dios. Tu sistema mecánico es peso muerto. Es tecnología del pasado, una reliquia de la era del vapor. Elena, cansada de luchar contra la ceguera de hombres que solo miraban las gráficas de costos y la eficiencia a corto plazo, decidió retirarse joven. Se llevó sus planos, sus ideas de redundancia y su dignidad, y se fue a vivir a una pequeña granja aislada. Se convirtió en una sombra, una anciana que cultivaba rosas y leía libros de física cuántica junto a la chimenea, mientras el mundo de la aviación olvidaba su nombre. Nadie en la tripulación de Global Skies sospechaba que la mujer que compró un boleto en la última fila, en la tarifa más económica, era literalmente la madre de la aviación moderna. Capítulo 2. El capitán de las portadas y el precio de la arrogancia. Mientras Elena vivía en el silencio sanador de los bosques, Marcos vivía en el ruido ensordecedor de la fama vacía. Marcos era el producto perfecto de una generación que valora la imagen por encima de la sustancia. Hijo de un influyente senador y de una exmodelo, nunca supo lo que era el fracaso real ni el esfuerzo genuino. Su ascenso a capitán de flota transatlántica fue el más rápido en la historia de la compañía, impulsado no solo por su talento natural para los simuladores de video, sino por una red de contactos que le abría todas las puertas cerradas para otros.
Para Marcos, ser piloto no era una vocación de servicio, era un pedestal de estatus social. Amaba el uniforme de sastre, amaba el respeto casi religioso que inspiraban sus 4 galones de oro al caminar por las terminales, pero despreciaba profundamente el contacto con los pasajeros, a quienes consideraba una molestia necesaria. En su mente, él era un semidios encargado de transportar lo que él llamaba, con un desprecio apenas oculto, carga humana. Tenía una regla no escrita que todos en la aerolínea conocían. El capitán Marcos nunca bajaba a la cabina de pasajeros, a menos que fuera para una sesión de fotos oficial para la revista de a bordo. Esa gente no tiene la más mínima idea de la complejidad técnica de lo que yo hago aquí arriba, solía decir mientras se ajustaba su costoso reloj de lujo en la sala VIP de pilotos. Ese domingo por la mañana, Marcos estaba de un humor especialmente volátil. Había pasado gran parte de la noche discutiendo con su prometida sobre los detalles de su boda millonaria, y su ego se sentía herido. Cuando llegó al aeropuerto y el jefe de mecánicos, un hombre con 30 años de experiencia llamado Roberto, le notificó un pequeño retraso debido a una inspección necesaria en los filtros de combustible del tanque principal, Marcos estalló en un ataque de furia. ¿Acaso no ves que este avión es nuevo?, gritó frente a toda su tripulación, señalando el gigante de acero. Tiene la mejor tecnología del mercado. Firma ese reporte de una vez y déjanos salir. No voy a permitir que un mecánico con las uñas sucias arruine mi récord personal de puntualidad ante los inversores que nos esperan en Europa. Marcos firmó el documento de despacho sin leerlo, ignorando deliberadamente que los tanques de reserva del aeropuerto habían sido reportados con niveles peligrosamente altos de sedimentos esa misma madrugada. Ese pequeño acto de soberbia, motivado por el mal humor y la prepotencia, sería el primer eslabón de una tragedia que nadie, excepto una persona, vio venir. Capítulo 3. El incidente en la puerta de embarque 12. El encuentro que cambiaría el curso de sus vidas ocurrió exactamente a las 9:15 de la mañana, en la puerta de embarque número 12. Elena estaba allí, sentada en una de las incómodas sillas de plástico de la terminal, con su vieja bolsa de tela entre las piernas, observando el gigantesco Boeing 747 a través del cristal. A diferencia de los demás pasajeros, que estaban absortos en las pantallas de sus teléfonos móviles, Elena miraba el avión con una profundidad técnica que nadie más poseía. Sus ojos expertos notaron algo que el equipo de tierra, en su prisa por complacer al capitán, había pasado por alto. El camión de suministro de combustible se había retirado demasiado rápido, y el color del líquido que quedaba en la boquilla de drenaje tenía un tono ámbar demasiado denso, síntoma inequívoco de contaminación por sedimentos orgánicos. Cuando Marcos pasó por su lado, caminando con paso firme y rodeado de su tripulación como si fuera una estrella de cine, Elena se levantó con esfuerzo. El sonido rítmico de su bastón de madera golpeando el suelo de mármol hizo que Marcos se detuviera por un instante, claramente molesto por la interrupción en su marcha triunfal hacia la gloria. «Disculpe, joven capitán», dijo Elena con una voz que, aunque suave por los años, tenía una claridad y una autoridad que cortaron de golpe el bullicio del aeropuerto. Debería ordenar una prueba manual de pureza en el combustible del ala derecha. El sistema de filtrado de la terminal parece haber sufrido una saturación hace pocas horas. Marcos se giró lentamente, con una expresión de incredulidad pintada en el rostro. Sus subordinados se detuvieron también, mirando con una mezcla de curiosidad y burla. Marcos miró a la anciana de arriba abajo. Vio su abrigo de lana gastado que olía a lavanda antigua, sus zapatos ortopédicos y su expresión de genuina preocupación. «¿Perdón?», respondió Marcos con una sonrisa cargada de un veneno condescendiente. «¿Y usted quién se supone que es? ¿La inspectora de seguridad de la NASA disfrazada de abuelita para una misión secreta? ¿O es que ha leído demasiadas novelas de suspenso en su jubilación? Soy alguien que sabe que esas turbinas no van a quemar ese combustible correctamente cuando alcancen la temperatura crítica de crucero a 30.000 pies de altura», insistió Elena con una firmeza que hizo que algunos pasajeros se detuvieran a escuchar. Marcos soltó una carcajada estrepitosa que resonó en toda la sala de espera, humillándola deliberadamente. «Escuche bien, señora», dijo Marcos, inclinándose hacia ella para invadir su espacio personal e intimidarla. «Si tiene tanto miedo de volar por su edad, hay una terminal de autobuses justo fuera de este aeropuerto. Allí podrá viajar a la velocidad que su mente cansada puede procesar sin marearse».
Mis sistemas digitales monitorean cada nanolitro de combustible en tiempo real, con una precisión que usted no podría ni soñar. Usted probablemente tiene dificultades para manejar el control remoto de su televisor. Así que hágame un favor a mí y a todos estos pasajeros. Guarde sus consejos de ingeniería de la era de piedra para sus nietos. Es patético ver cómo algunas personas intentan llamar la atención cuando se sienten olvidadas por la sociedad. Elena no se inmutó ante la humillación pública. No hubo rastro de ira en sus ojos, solo una profunda y triste lástima. El orgullo es el único equipaje que este avión no podrá cargar hoy, capitán, sentenció Elena con una calma que heló la sangre de los presentes. Espero de todo corazón que no tenga que aprender esa lección cuando el suelo esté a 10.000 metros de distancia y no haya nadie a quien gritarle su importancia. Marcos le dio la espalda con un gesto de desprecio absoluto, murmurando insultos sobre ancianas con demencia senil, y ordenó el abordaje inmediato del vuelo. Ignoró la advertencia técnica más importante de su carrera profesional, simplemente porque venía de alguien que no vestía un uniforme de diseñador ni ocupaba un puesto de poder. Capítulo 4. El crucero hacia el desastre silencioso. Durante las primeras 3 horas de trayecto, el vuelo 802 pareció darle la razón a la arrogancia de Marcos. El despegue fue impecable, una obra de arte técnica, y el ascenso hacia los 35.000 pies fue tan suave que los pasajeros apenas lo notaron mientras disfrutaban de sus bebidas. Marcos estaba en la cabina de mando, completamente relajado, presumiendo ante su joven copiloto Mateo sobre su nuevo reloj de edición limitada y burlándose cruelmente de la vieja loca del aeropuerto. Para sentirse aún más cómodo y evitar interrupciones, Marcos hizo algo que solía practicar para demostrar su maestría. Desactivó manualmente las alertas auditivas de los sensores de mantenimiento secundario. El pitido constante de los sensores de flujo me molesta para conversar, dijo con una confianza que en pocos minutos se revelaría como suicida. En la parte trasera del avión, en el estrecho asiento 44J, Elena no podía descansar. Mientras los demás pasajeros dormían, disfrutaban de películas de estreno o consumían comidas precocinadas, ella tenía la palma de su mano derecha apoyada firmemente contra la pared fría del fuselaje de aluminio. Cerró los ojos y a través de las microvibraciones que viajaban por el metal del avión, empezó a leer lo que estaba ocurriendo en el motor derecho. Para el oído de cualquier otro pasajero, o incluso para las azafatas, el motor rugía con una normalidad tranquilizadora. Pero para Elena, el motor estaba llorando de agonía. Los sedimentos en el combustible estaban creando microobstrucciones en los delicados inyectores de alta presión. El flujo se estaba volviendo errático, y el metal de la cámara de combustión estaba empezando a calentarse de forma desigual, creando puntos de estrés térmico que ninguna computadora moderna estaba programada para detectar hasta que el daño fuera irreversible. Elena llamó a Sara, la azafata principal, una mujer con 15 años de experiencia que sabía, por puro instinto, que cuando un pasajero anciano se muestra tan serio y lúcido, es por una razón poderosa. «Hija, por favor, escucha con atención», le dijo Elena tomándola del brazo con una fuerza sorprendente. «Tienes que ir a la cabina ahora mismo. No es una petición de una anciana asustada. Es una advertencia de vida o muerte para todos en este avión. Dile al capitán, con estas palabras exactas, que el motor número 2 está sufriendo una cavitación severa por sedimentos. El ciclo de combustión se está volviendo inestable. Si no reducen la potencia de inmediato y limpian las líneas manualmente puenteando el software, el motor se autodestruirá en menos de 1 hora». Sara conocía el carácter volcánico y prepotente de Marcos. Sabía que entrar en la cabina con un mensaje de «la vieja loca» sería como entrar en la jaula de un león hambriento. Sin embargo, la determinación casi gélida en los ojos de Elena la convenció de que algo andaba muy mal. Cuando Sara entró en la cabina y transmitió con temor las palabras de la anciana, Marcos casi pierde el control físico. «Es la misma maldita vieja del aeropuerto», gritó Marcos, con el rostro enrojecido por una ira ciega. «Sara, te lo advierto. Si vuelves a entrar aquí con un solo mensaje de esa mujer, te juro por mis galones que te reportaré por insubordinación y me aseguraré de que seas despedida antes de que tus pies toquen tierra. Esa mujer no sabe absolutamente nada. Mira mis pantallas, maldita sea. Mira, todo está en verde. El sistema de diagnóstico dice que estamos en parámetros perfectos. Vete de aquí y haz tu trabajo sirviendo café». Lo que Marcos no comprendía, o se negaba a comprender por puro ego,
es que el software de gestión de vuelo de Global Skies estaba optimizado para ignorar fluctuaciones pequeñas y errores transitorios, para evitar desvíos costosos que arruinaran las estadísticas de la empresa. El sistema estaba diseñado para maximizar las ganancias de los accionistas, no para detectar una falla mecánica sutil y catastrófica en tiempo real. Marcos confió ciegamente en el código escrito por un programador que nunca había tocado un motor real en su vida, y despreció con odio el conocimiento de la mujer que, en realidad, había inventado la base de esa tecnología. Capítulo 5. El momento en que el cielo se quedó en silencio. Eran exactamente las 2:45 de la tarde. El avión se encontraba sobre el punto más profundo, frío y desolado del Atlántico Norte, a miles de kilómetros de cualquier pista de aterrizaje. La luz del sol golpeaba las alas con un brillo plateado casi celestial. De repente, la realidad golpeó con más fuerza que cualquier tormenta imaginable. El motor número 2, castigado durante horas por el combustible contaminado y el calor extremo ignorado por los sensores, alcanzó su punto crítico de ruptura. Una de las aspas del compresor, debilitada hasta el extremo por el estrés térmico, se desprendió de su eje a una velocidad supersónica. El aspa salió disparada como un proyectil de artillería, atravesando la gruesa carcasa de titanio del motor y cortando de un solo tajo las líneas hidráulicas primarias que controlan las superficies de vuelo del ala derecha. La explosión resultante sacudió el avión de forma tan violenta que varios compartimentos de equipaje superior se abrieron de golpe, lanzando maletas por la cabina, y las máscaras de oxígeno cayeron instantáneamente de sus receptáculos. Los gritos de terror puro llenaron la cabina de pasajeros, mientras el avión se inclinaba peligrosamente hacia un lado. En la cabina de mando, el mundo de cristal de Marcos se derrumbó en un solo segundo de horror. Su panel de instrumentos, perfecto, se convirtió en un árbol de Navidad de luces rojas parpadeantes y alarmas audibles estridentes que él mismo había intentado silenciar minutos antes. Marcos estaba en un estado de shock absoluto. El hombre que se creía un dios del aire ahora tenía las manos temblando tanto que no podía ni siquiera sujetar el manual plastificado de procedimientos de emergencia. Su mente, acostumbrada a que la tecnología de vanguardia lo hiciera todo por él, no podía procesar la realidad de una falla mecánica total. No puede ser posible. El sistema de autodiagnóstico debería haber cerrado las válvulas de flujo antes de la explosión, gritaba Marcos con la voz quebrada por un pánico infantil y descontrolado. Pero lo peor, el verdadero horror, estaba por venir. Debido a que el sistema de alimentación de combustible era compartido por seguridad, el motor número 1, el único que quedaba, empezó a succionar el mismo combustible contaminado con sedimentos a una tasa de flujo desesperada para intentar compensar la pérdida de altitud. En menos de 2 minutos, el motor 1 también tosió violentamente, lanzó una llamarada de humo negro por la tobera y se apagó por completo con un gemido metálico de agonía. El silencio sepulcral que siguió fue el sonido más aterrador que Marcos había escuchado en toda su existencia. Un Boeing de 400 toneladas, cargado de almas, se había convertido de repente en un gigantesco planeador de metal muerto, cayendo sin control hacia el abismo azul y gélido del océano. Capítulo 6. La verdadera reina reclama su trono de metal. En la cabina, el caos era total. Marcos estaba llorando abiertamente, colapsado físicamente sobre los controles inútiles, en una posición casi fetal de rendición. El capitán de las portadas había desaparecido por completo, dejando atrás solo la cáscara vacía de un hombre aterrorizado que se daba cuenta, demasiado tarde, de que sus galones de oro no podían detener la ley de la gravedad. Mateo, el joven copiloto, intentaba desesperadamente comunicarse por radio con cualquier estación terrestre, pero la falla eléctrica masiva había dejado las comunicaciones reducidas a un zumbido inerte de estática. De repente, la puerta de la cabina se abrió de un golpe seco. No fue una azafata entrando para pedir instrucciones. Fue Elena. Se movía con una agilidad, una firmeza y una fuerza que desafiaban por completo sus 80 años de edad. Sara, la azafata, intentó detenerla por puro instinto profesional, pero Elena la apartó con un solo gesto de autoridad tan absoluto que no admitía réplica alguna. «Fuera de ese asiento ahora mismo, si es que valoras tu vida y la de estas personas», le ordenó Elena a Marcos. Su voz ya no era la de una abuelita dulce. Era el rugido de un comandante veterano en medio de la peor de las guerras. Marcos la miró con ojos vacíos y vidriosos,
El sudor frío le empapaba el uniforme desastre que tanto orgullo le daba minutos antes. No hay nada que podamos hacer. Las computadoras están muertas. Los motores no responden al reencendido digital. Nos vamos a estrellar en el mar. Lo siento tanto. Balbuceaba Marcos, entregado a la muerte. Elena no perdió ni un solo segundo en palabras de consuelo innecesarias. Lo tomó por la solapa de su uniforme impecable y, con un tirón seco, violento y lleno de un desprecio justificado, lo sacó físicamente del asiento del capitán, lanzándolo sin miramientos al suelo de la cabina. Usted confió su vida a un código de software escrito en una oficina climatizada por alguien que nunca ha sentido el miedo. Yo construí el metal que nos sostiene y sé cómo respira. Muévase de mi camino si quiere volver a ver la luz del sol mañana. Elena se sentó en el asiento del capitán, con una determinación que dejó a Mateo paralizado de asombro. Sus dedos, que antes parecían frágiles y quebradizos, ahora se movían sobre la consola central, con una velocidad y una precisión que parecían hipnóticas. No perdió ni un milisegundo intentando mirar las pantallas digitales que parpadeaban con mensajes de error inútiles. Sus manos fueron directamente a los paneles inferiores, allí donde se ocultan los interruptores físicos de emergencia, los puramente mecánicos, aquellos por los que ella misma había peleado ferozmente para mantener en el diseño original hace más de 5 décadas, a pesar de las burlas de sus jefes. Mateo, escúchame bien y mírame a los ojos, dijo Elena, obligando al joven copiloto a salir de su trance de terror. Olvida cada maldita cosa que aprendiste en el simulador de vuelo digital. Vamos a hacer un arranque de viento manual, al estilo de la vieja escuela. Necesito que piques el morro del avión ahora mismo, con un ángulo de 30 grados. Necesitamos que el aire entre a una presión brutal en las turbinas, para obligarlas a girar por pura fuerza física, saltándonos el bloqueador electrónico. Pero la alarma de proximidad al suelo dice que no tenemos altitud suficiente para una maniobra de picado, gritó Mateo, mirando con horror cómo el horizonte marino se acercaba rápidamente a través del cristal. Apaga esa maldita alarma de juguete y confía en las leyes de la física, muchacho, rugió Elena mientras se agachaba para puentear cables directamente bajo la consola principal, ignorando las chispas que le quemaban la piel de las manos. El avión se lanzó en una caída libre suicida hacia el océano. La velocidad aumentó drásticamente en segundos, haciendo que todo el fuselaje vibrara como si fuera a desintegrarse por la fricción. Elena estaba allí, en el suelo de la cabina, uniendo contactos eléctricos con sus propias manos desnudas, guiada por una memoria muscular que el tiempo no había podido borrar. Capítulo 7. El resurgir del gigante de acero. El altímetro digital bajaba a una velocidad de vértigo que quitaba el aliento. 8.000 pies, 6.000, 4.000. En la cabina de pasajeros, la gente gritaba sus últimas oraciones, abrazados a sus hijos, convencidos de que el impacto contra el agua era inevitable y que sus vidas terminaban en ese instante. Pero dentro de la cabina de mando, Elena seguía contando en voz alta, con una calma sobrenatural que parecía venir de otra dimensión. 3, 2, 1. Ahora, Mateo, abre las válvulas de derivación de combustible manual. Tira de la palanca roja con todas tus fuerzas. Se escuchó un crujido metálico aterrador, que recorrió todo el avión, como si el corazón mismo de la nave se estuviera rompiendo en 1000 pedazos de hierro. Pero entonces, un sonido profundo, un rugido gutural y poderoso que empezó como un silbido agudo y terminó como el trueno de un dios antiguo, llenó cada rincón de la cabina. El motor número 1, gracias al sistema mecánico de redundancia diseñado por Elena, que nadie había tenido que usar en 30 años, acababa de cobrar vida. No fue una chispa enviada por una computadora inteligente, fue la fuerza bruta del viento y el diseño perfecto del metal lo que reinició la combustión interna. Elena se aferró con sus manos nudosas al control de mando principal. Con un esfuerzo físico sobrehumano que hizo que sus músculos gritaran de dolor y sus tendones se tensaran hasta el límite, ayudó a Mateo a tirar hacia atrás de la pesada columna de control. El avión comenzó a nivelar su trayectoria apenas a 300 metros de la superficie encrespada de las olas. El rocío salado del mar golpeó los cristales frontales con tal violencia que por un momento la visibilidad fue nula. Los pasajeros sintieron una fuerza de gravedad brutal que los empujó contra sus asientos, dejándolos sin aire, mientras el gigante de acero volvía a ganar altura lentamente, alejándose de las garras del océano. Marcos, que seguía sentado en el suelo, llorando y temblando,
Miraba a Elena con una mezcla de terror absoluto y una adoración casi religiosa. En ese momento, para él y para Mateo, ella ya no era una mujer anciana y frágil. Era un titán de la creación. Sus manos manejaban el avión con una sensibilidad orgánica que Marcos nunca llegaría a comprender. Ella no leía datos en una pantalla. Ella sentía el flujo dinámico del aire sobre las alas como si fueran sus propios brazos extendidos. Ella no estaba volando una máquina compleja. Ella estaba en una comunión perfecta con su propia obra maestra. Capítulo 8. El aterrizaje más largo y el juicio de la historia. El vuelo de regreso hacia la base militar más cercana en las Islas Azores fue el trayecto más largo, tenso y silencioso en la historia de la aviación comercial. Elena permaneció sentada firmemente al mando, con Mateo como su fiel y asombrado ayudante, mientras el capitán Marcos permanecía encogido en un rincón de la cabina, incapaz de mirar a nadie a los ojos, ni siquiera de emitir un sonido. El orgullo del capitán se había evaporado como el humo de un motor quemado, dejando atrás solo la cáscara vacía de un hombre que se daba cuenta de que toda su carrera y su éxito eran una ilusión construida sobre la arena de la vanidad. Cuando las ruedas del gigantesco Boeing tocaron finalmente la pista de aterrizaje de la base militar, el contacto fue tan increíblemente suave que los pasajeros, que aún lloraban y se abrazaban de alivio, tardaron varios segundos en darse cuenta de que estaban finalmente a salvo en tierra firme. Elena apagó el motor restante con un gesto lento, casi ceremonioso, como si estuviera despidiéndose de un viejo amigo. Se quitó los auriculares de comunicación, se levantó con mucha dificultad debido al cansancio físico extremo y miró directamente a Marcos, que seguía en el suelo. «Capitán», dijo ella con una voz cargada de una tristeza infinita que pesaba más que cualquier reproche. «Aprenda esto hoy y no lo olvide nunca. El uniforme no hace al piloto, y la tecnología más avanzada no hace al ingeniero. El conocimiento real, la humildad profunda y el respeto absoluto por la vida humana son lo único que realmente nos mantiene en el aire cuando todo lo demás falla. Usted casi mata a 200 personas hoy, incluyendo niños, simplemente porque su ego no pudo soportar recibir un consejo técnico de una mujer vieja con un abrigo gastado. Espero sinceramente que el peso de ese recuerdo le acompañe cada noche por el resto de sus días». La noticia de lo que se conoció mundialmente como el milagro de las Azores estalló en todos los medios de comunicación del planeta. La investigación oficial llevada a cabo por las autoridades de aviación civil fue implacable y meticulosa. Se descubrió, a través de las cajas negras y los registros de mantenimiento, que Marcos había ignorado activamente 6 advertencias de seguridad críticas emitidas por el sistema y por el personal de tierra, y que su arrogancia fue la causa directa y única de la falla catastrófica de los motores. Marcos fue despojado de sus 4 galones de oro y de su licencia de piloto de por vida en una ceremonia pública que fue transmitida como un escarmiento para toda la industria. No solo perdió su carrera de ensueño, perdió su reputación, su prometida superficial y toda su fortuna en juicios legales interminables entablados por los pasajeros aterrorizados. Terminó sus días viviendo en un pequeño y oscuro apartamento de alquiler, trabajando como mozo de almacén nocturno, viendo desde la ventana cómo otros pilotos despegaban hacia el horizonte, recordándole cada minuto el precio impagable de su propia soberbia. Capítulo 9. El legado eterno de Elena Vance. Elena, fiel a su naturaleza, nunca quiso la fama efímera ni el dinero que vino después del incidente. Rechazó ofertas de entrevistas millonarias en programas de televisión, guiones para películas de Hollywood y contratos para escribir libros sobre su vida. Regresó a su pequeña y tranquila granja en el bosque, a cuidar de sus rosas y a leer sus amados libros de física cuántica frente a la chimenea. Sin embargo, algo fundamental cambió para siempre en la industria del aire. La aerolínea Global Skies, profundamente avergonzada por lo sucedido y buscando redención, renombró su centro de entrenamiento de élite como el Instituto de Ingeniería Humana Elena Vance. Cada año, semanas antes de recibir sus alas de graduación, los mejores y más brillantes cadetes de vuelo de todo el mundo son enviados en un viaje de peregrinación a la pequeña granja de Elena. No van allí para aprender sobre nuevos lenguajes de programación o computadoras cuánticas, sino para sentarse en silencio en el porche y escuchar a una anciana sabia que les enseña a sentir el alma del metal, a respetar la experiencia acumulada de las generaciones pasadas y a entender que, en medio de la peor tormenta, la humildad es la única brújula que realmente funciona para encontrar el camino de regreso a casa.
Elena Vance falleció 3 años después del incidente de las Azores, mientras dormía plácidamente en su cama un domingo por la tarde. Pero su nombre ahora está grabado para siempre en una placa de bronce macizo dentro de cada motor de la nueva generación de aviones, justo al lado de un pequeño mecanismo de relojería que los ingenieros actuales llaman, con un respeto casi religioso, el corazón de Elena. Es un recordatorio eterno y silencioso de que la tecnología más avanzada del mundo nunca podrá, ni deberá, reemplazar el valor incalculable de un alma sabia, una mano experimentada y una mente preparada para enfrentar lo imposible cuando el orgullo de los demás ha fallado. Reflexión final. ¿Qué hemos aprendido realmente en este viaje? Esta historia, que parece sacada de una película pero que ocurre en la vida real más seguido de lo que pensamos, nos deja con una pregunta incómoda que debemos hacernos frente al espejo cada mañana. ¿A cuántas Elenas hemos ignorado hoy mismo en nuestra propia vida, simplemente porque no encajaban en nuestra definición moderna y superficial de éxito? ¿Cuánta sabiduría invaluable hemos despreciado en nuestros padres, en nuestros abuelos o en personas humildes, simplemente porque venía envuelta en un abrigo viejo o en una voz cansada por los años? Vivimos en un mundo que corre demasiado rápido, un mundo obsesionado con lo nuevo, con lo que brilla, con lo digital y con la juventud eterna. A menudo olvidamos, para nuestro propio riesgo, que la verdadera maestría no se descarga en una aplicación, sino que se cocina a fuego lento, durante décadas de errores cometidos, de grasa acumulada en las manos y de estudio profundo en la soledad. El capitán Marcos tenía absolutamente todo lo que la sociedad actual admira: belleza física, dinero, poder político y un estatus envidiable. Pero Elena tenía lo que realmente importa cuando la vida está en juego y las luces se apagan: carácter, integridad inquebrantable y conocimiento real de la esencia de las cosas. No permitas nunca que tu orgullo sea el combustible que mueva el motor de tu vida, porque el orgullo es un combustible altamente volátil y traicionero que siempre, tarde o temprano, termina en una explosión catastrófica. Valora a tus mayores por lo que saben, escucha con atención a los que suelen guardar silencio en las reuniones, y recuerda siempre, con humildad, que la persona que parece más pequeña e insignificante en la fila de atrás de un avión podría ser exactamente la única que tenga la fuerza, la sabiduría y el corazón necesarios para sostener el mundo entero sobre sus hombros, cuando todo lo demás, incluyendo nuestras máquinas más perfectas, decida fallar. Si esta historia de Elena y Marcos ha tocado alguna fibra sensible en tu corazón, o te ha hecho replantearte la forma en que ves a los demás, por favor, compártela con alguien que creas que necesita una dosis de realidad y humildad el día de hoy. Suscríbete para más historias de reflexión profunda que intentan recordarnos lo que realmente nos hace humanos en este canal de Historias 360. Recuerda siempre: las apariencias engañan al ojo descuidado, pero la verdad siempre encuentra su camino triunfal hacia la luz, incluso a 10.000 metros de altura, en medio del silencio más absoluto. Gracias por acompañarnos en este largo y necesario viaje de reflexión. Nos vemos muy pronto, en nuestra próxima historia.